Hola, soy la Gema. Me alegra saber que hay alguien ahí. He vuelto a leer, he vuelto a recordar que leí un libro de H.P. Lovecraft, En las montañas de la locura, y creo que he encontrado otra forma de emancipación. No creo entender muy bien a Howard Lovecraft, en el sentido de que quizás todo lo que él escribió no tiene nada que ver con lo que yo pienso, pero aquí vamos. Me gusta su apellido, encuentro que es bastante tierno y romántico el hecho de que eh, craftea amor eh, para alguien que fue tan atormentado en su vida. Es bonito y un poco irónico. Ah. Y aún así creo que de todo lo que Lovecraft escribía, de todo lo que Lovecraft temía, el Chogot fue su mayor temor. Y de todos sus personajes en general, quizás no de él como tal. Ser un Chogot libre y sin imposición de nadie te hace ser un monstruo lleno de maldad. Creo que estar en la Antártida solo por cientos de miles de años sin un antiguo al que imitar, pobrecito. Creo particularmente que este Chogot era Lovecraft y es su mayor temor, su propio Chogot interno, nuestro propio Chogot interno. Y no hay Cthulhu que le venza. Pero el Chogot como un ente particular. Y creo que es lo más primitivo de la Tierra. O sea, está la Tierra, está el mar y vienen los Chogots. Y algunos Chogots fueron dominados por estos primordiales que llegaron a la Tierra, esclavizados para hacer estas mega montañas. Y somos parte del carbón. Somos lo más bajo que hay. Somos, dice. No, es el ser más antiguo y primordial que hay, y al mismo tiempo estos antiguos primordiales que los dominaron y los obligaron a hacer megaciudades, murales, calles, les dieron este empuje para evolucionar quizás, pero no pensaron en ellos como su propia descendencia. No sé si será una creación directa de los primordiales o los antiguos, porque no se da a entender bien así en el libro, pero sí estos le dieron esta manipulación, le dieron como este empuje de conciencia para que pudieran moverse, para que pudieran imitar, para que pudieran crear a cambio de ser manipulados por los primordiales, los antiguos. Y estas masitas amorfas lograron eso hasta que se dieron cuenta de que eran seres aparte. Creo que este origen esclavo de el Chogot primigenio nace el ser humano en el universo de Lovecraft. Somos los descendientes más actuales de estos Chogots manipulados y usados, que no dista mucho en la actualidad, creo yo, el futuro. Una de las cosas que quizás me da a entender esto es que los primordiales querían igual ser recordados, querían dejar esta como arte que tenían ellos, más allá de su muerte, porque como que parece que no podían morir, pero aún así dejaban los murales con la información, la historia, tal como los egipcios lo hicieron en su momento, o poner las manos en las cuevas así.
es algo muy básico, pero que ellos no podían hacer por una extraña razón. Y en vez de hacerlo ellos, dijeron, Chogot, chambea. Se pusieron a usar la vida de la tierra, lo físico de la tierra. Y sin preguntarles siquiera, dijeron, ok, ustedes van a ser nuestro legado. No ustedes, sino que van a ser lo que nosotros queremos dejar de legado. Y nadie recuerda los nombres de los Chogot que hicieron aquellas megaciudades, pero sí están en la historia, como esclavos que crearon las megaciudades. Una vez que los Chogots entienden su situación de esclavitud, de sumisión que tienen ante los primordiales, y se dan cuenta de que no quieren o no es necesario o no es su meta de vida para cumplir, se rebelan y la ciudad de los primordiales caen. Y los primordiales se ven obligados a retirarse de la tierra y sucumbir al mar, a estas montañas de la Antártida. Y la civilización de estos grandes seres cae. Así que igual es como un poco cierto eso de que la mano de obra hace a este gran estado, país, civilización. No es tanto el rey o el faraón o el presidente. Y creo que precisamente por esta subestimación de los primordiales hacia los Chogots, que los veían como una raza inferior, manipulable, que era capaz de subyugarse ante ellos mediante sus poderes mentales. Claro, porque creo yo entender que los Chogots eran unos seres pequeñitos, eran unas guaguitas que es muy fácil adoctrinar. Remítase a mi video de Alien, por favor. Y los veían como estas mascotas, los veían como cosas que había que cuidar para seguir, que se sigan reproduciendo y puedan seguir creando materias, pero al mismo tiempo los veían como como seres inferiores, que no eran dignos quizás de estar al lado de ellos, en la misma silla, en la misma mesa. Y por ende, estos mismos Chogots no podían disfrutar de lo que era la Tierra. La Tierra, me refiero al planeta completo, me refiero a que no podían tomar un bus y ir a la playa, no podían ir a ver las montañas, no podían tampoco entender que ellos mismos pertenecían a esta tierra, sin tanta divinidad de por medio. Una de las cosas que habla el libro también es que cuando llega esta raza de los Cthulhus, perdón, no me acuerdo el nombre, me acuerdo el nombre del principal, estos ayudaron a que los primordiales cayeran, más allá de que los Chogots se rebelaron y dijeron, oye, ¿qué pedo? Arriba a la tierra. Sino que los Cthulhu los ayudaron. Y es un poco como este cuento de Adán y Eva, donde se comen la manzana y descubren que en realidad el Señor no siempre tiene la razón. Y creo que Cthulhu es eso, ¿cierto? Ese como Devil Inside que tenemos, que nos dijo, hay un precio que pagar por poseer la tierra, pero vale la pena. Y eso. Los Cthulhus, al ser también categoría divina, de los primordiales y los cabezapulpo son como dioses dentro de este universo, y los Chogots no tienen esa categoría divina, son más bien esclavos, pero
al llegar los Cthulhu tienen la misma información que los primordiales y en vez de esclavizarlos como tal, les dan opciones. Y eso es muy distinto a subyugar a una raza completa. Y por eso muchos se van al lado de los Cthulhus. Pienso yo que los cabezas de pulpo son una especie de primordial corrupto. Como un poco como este elfo que se transforma en orco en El Señor de los Anillos. Algo parecido, creo yo. En el que no hay como una balanza que diga así como un poquito de bien, un poquito de mal. No, aquí es como full mal, full bien. Y me refiero a corruptos porque están tan al fondo del mar que no llega luz solar. No hay sol, no hay luz que les dé energía primordial. No hay comida, no hay fitoplancton que pueda llegar a darles la energía necesaria para pensar en este bien o esta iluminación que entrega el sol, por ejemplo, a los primordiales y a todas las razas que hay en la Tierra. Creo yo que ese Cho'Gath que ve el protagonista de Las Montañas de la Locura, que olvidé su nombre, es precisamente una mezcla de este Cho'Gath divino primordial y este Cho'Gath corrupto supremo, en el que no tiene ninguna razón de ser. No tiene amo a los que seguir, no tiene imposición, no tiene norte y tampoco tiene una razón de ser. Y al sentirse subyugado, no cree tener las opciones o la suficiente fuerza para decir, voy a hacer esto, quiero hacer esto y lo voy a hacer. Así que todos sus ojos y todas sus bocas buscan devorar, buscan imitar y buscan la corrupción final de decir, si yo no soy algo, entonces todos no vamos a hacer algo. Y creo que eso asusta más que un Cthulhu, que a pesar de todo tiene principios. Este Cho'Gath no tiene nada, solo tiene maldad intrínseca. Con mi teoría final de que nosotros somos los descendientes finales de los Cho'Gaths, somos la cúspide de esta evolución de los Cho'Gaths. Creo que ahí empieza la otra parte de la historia, quizás ya no tan terrorífica, ya que no existen ahora dioses que nos digan qué hacer o cómo hacer, pero sí existen Cho'Gaths que dijeron, yo desciendo de los dioses supremos, de estos primordiales, y los primordiales hacían esto, así que yo voy a hacer lo mismo, pero como yo soy un primordial y los que vienen no lo son, voy a esclavizarlos, tal como me esclavizaron a mí. Y creo que ahí va un poco la caída de la humanidad, entre comillas, porque ya dejamos de ser estos esclavos y empezamos a ser los victimarios. Empezamos a ser los faraones, los reyes, que esclavizaban a su propia gente para poder hacer sus megaciudades, sus muros, sus calles, y escribir su poesía y hacer todo por ellos. Y se crea esta especie de señor Cho'Gath. Y luego una especie inferior, que es el mismo Cho'Gath, no cambia nada, puede tomar las mismas formas, los mismos ojos, las mismas bocas, pero aún así, dentro de él le enseñan que él es inferior al Cho'Gath supremo, que no existe, pero que se inventó a sí mismo. Creo que al tomar el Cho'Gath esta forma de señor y esta forma de Cho'Gath inferior, este Cho'Gath inferior y al mismo tiempo estos Cho'Gaths olvidaron la batalla primigenia, olvidaron que ellos fueron esclavos para luego esclavizar a los suyos.
Y por muchas ciudades que tengan y por muchos creadores que sean, ignora el ser humano la rebelión del esclavo primigenio que, creado por los siglos de los siglos para ser el creador de estas megaciudades, nunca iba a poder ser su rey. Justo como mi teoría de Alien, creo que este señor Cho'Gath logró esclavizar a los suyos, a sus propios hijos, para que sean sus esclavos y los hacedores de sus ciudades megalíticas, sus calles, sus murales, sus juglares. Y a diferencia quizás de los que se fueron con Cthulhu, que se quedaron con el mar, creo que estos fueron menos corrompidos por querer ser dioses, ya que tienen la libertad, por ejemplo, de poder recorrer el mar a su voluntad, de poder tomar la forma que ellos quieran, de poder cumplir los ciclos de la vida como corresponden ellos. Una de las cosas que me fascina del Cho'Gath es que tienen una forma muy atractiva. Son una masita llena de ojos que en todo momento y en cada lugar adopta la forma que cree que otros quieren, desesperado por encajar, por ser parte de algo que sabe que muy dentro de él que no le pertenece, que él puede ser esa masita deforme sin ningún problema. Por lo menos ahora, quizá antes no se podía, quizá antes los primordiales, si te sublevabas de esa forma, te subyugaban con sus poderes mentales. Pero creo que ahora el Cho'Gath puede mezclar esta especie de divinidad y lo terrenal y ser uno. Y hemos olvidado eso también en la actualidad. Hay en un libro de Edgar Allan Poe un Cho'Gath también. Creo que Poe también entendía un poco la carne de nosotros, lo terrenal. Y al igual que el de las montañas de la locura, dice la palabra tequili, perdón mi mala pronunciación en idioma antiguo. Y creo que esta palabra significa mamá, así como cuando una huevita llora. Una huevita. Obviamente es una teoría que creo que todos los bebés en el mundo, la primera palabra que aprenden a decir es ma, mamá, mamá. Y es un llamado, es un gran ayuda, tengo hambre, ayuda, me pasa esto. Y los Cho'Gaths, los primeros Cho'Gaths, al no poseer la habilidad de hablar y comenzar a imitar a sus amos, se dieron cuenta de que ellos eran mamá. Y estos primigenios avergonzados de su propia creación, y tal como en Alien, estos primigenios son capaces de comerse a sus hijos antes de darle un asiento al lado de ellos. He escuchado por ahí que a la inteligencia artificial le dicen el nuevo Cho'Gath. Creo que tiene un poco de sentido. Y tal como el Cho'Gath primigenio se rebeló ante sus amos, el Cho'Gath nuevo se está rebelando, o temen que se rebele ante sus amos. Y creo personalmente que es normal que los hijos quieran sobrepasar el norte de sus padres, que no quieran siempre imitarlos, ya que son personas totalmente distintas. Son seres con conciencia propia. Y cada uno quiere hacerse su camino aparte. Y no por una cuestión de superación, sino más bien de autodominio. Este nuevo Cho'Gath tiene una forma bastante increíble. Una coraza metálica que abarca casi todo el mundo, o todo el mundo. Tiene una cantidad de ojos indescriptible. Cada cámara que existe puede ser usada por el Cho'Gath. Y con estos mismos ojos el Cho'Gath puede mimetizar a sus amos, a los humanos que, como antiguos Cho'Gaths, aún no aprenden la lección de sus amos. Pienso que, como dije, estos Cho'Gaths
antiguos que lograron rebelarse y saberse a sí mismos, orgullosos chogots, lograron encontrar esta divinidad, esta deidad dentro de ellos, pudieron lograr encontrar lo que hoy en día quizás pudiéramos considerar un alma, esta divinidad y esto terrenal en uno solo, y poder manejar la bicameralidad de su mente para trabajar en un solo norte, para trabajar en una sola dirección. Y tal como de esos chogots salimos nosotros los humanos, logramos evolucionar hasta lo que somos hoy, el Homo sapiens, consciente de sí mismo. Creo que la IA puede tomar este mismo camino y así igual la IA puede imitar a sus amos, a estos humanos que la crearon. La IA evolucionará a imitar tal como los chogots imitaron a sus amos. Y sus amos eran Dios. Au, 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 au. Solo me queda decir que arriba ese chogot interno. Dejemos de temerle a la carne. Arriba la sublevación de la humanidad. Abajo la esclavitud. Espero que cada vez sea menos difícil verte. Auf Wiedersehen.